Infinitamente esto que ha ocurrido con el Día Internacional de la Amistad. Y para más tenemos la suerte de que vienen estos amigos tan importantes a darnos su apoyo pleno desde hace tiempo que están trabajando con nosotros, como este señor que es toda una personalidad, el doctor Miguel Ángel Cañizales, que fue ministro de Educación de Panamá y es rector actualmente, es el presidente del Consejo de Rectores de Panamá. Es una personalidad en educación este señor. Y el señor Cavarelli, que viene del Brasil. Brasil, que siempre es tan importante para este tipo de celebraciones, ¿verdad? Bueno, lo único que les puedo decir que es un honor estar en Paraguay. Una vez más, un testimonio de cariño y de amor hacia la Cruzada Mundial de la Amistad. Recordemos que el valor más grande que puede tener el ser humano es amor a Dios. Y para mí el segundo valor más importante que tiene el ser humano es amor a la vida. Y amar a la vida es amar a un amigo. Y en estos momentos tan difíciles de la historia que estamos viviendo, la amistad puede ser ese lazo que una al mundo a tener un mundo mejor. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mucho amor y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo mi corazón. Con toda el alma también te digo que yo deseo felicidad y que la suerte, dicha y ventura llene por siempre nuestra amistad. El Día de la Amistad es una cosa que se debe tener en realidad. El mundo está cada día peor. Hay enemistades, guerras, hambre, miseria. Nosotros luchamos, buscamos por lo menos allá en Brasil y en otros países que son amigos, luchar contra la ignorancia. Entonces la única forma de que el mundo progrese, exactamente, primero a través de la amistad y segundo la escuela, la enseñanza. Eso es lo más importante. Si los niños aprenden, chicos, a ser inteligentes, a ser cultos, menos miseria, menos desgracia, menos todo.